Qué rico los pájaros que se escuchan. Ah, en mi casa. Ah, ok. Parece que estamos de vacaciones. Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a todos los interesados y las interesadas en la gestión sustentable de residuos orgánicos agrícolas y urbanos mediante la innovación tecnológica del biodigestor. A nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Red de Biodigestores de Latinoamérica y el Caribe, les damos la más cordial bienvenida y nuestro saludo cordial, expresando nuestro agradecimiento por estar en sintonía en este segundo webinar de un ciclo que vamos a estar desarrollando durante el transcurso del 2020. En esta ocasión tenemos un tema muy fundamental y también de mucho interés para todos, cuyo título es Lo absurdo de disponer la materia orgánica en rellenos sanitarios. En un escenario de afectación de los canales de suministro de alimentos, fibras y energía a causa de la pandemia COVID-19, pueden presentarse disrupciones temporales y significativas en los flujos físicos de abastecimiento, con posibles consecuencias no deseables de incremento de la biomasa ociosa o materia orgánica a lo largo de las cadenas de agregación de valor, con principal atención en las fincas, los predios de las agroindustrias, las centrales de mayoreo, establecimientos de comercio al detalle y venta para consumo directo. Pero este incremento de biomasa ociosa o materia orgánica no solo ocurre en este periodo de afectación pandémica, también tiene origen en insostenibles patrones de producción y consumo que requieren de disponer en rellenos sanitarios la materia orgánica y otra diversidad y cantidad significativa de residuos. Desde el punto de vista conceptual de nuestro programa de bioeconomía y desarrollo productivo del ICA, la economía circular se concibe como una forma de organizar las actividades económicas, brindando valor de los productos y los insumos materiales, manteniéndolos dentro del ciclo económico durante tanto tiempo como sea posible, de manera que se logren minimizar los residuos descartados en el ambiente y, consecuentemente, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Conforme a este concepto, se encuentra complementariedad y sinergia para integrar las estrategias de producción agrícolas sostenibles junto a las estrategias industriales y de consumo también sostenibles, en congruencia con los principios fundamentales de reducir, reciclar y reutilizar los materiales vertidos en rellenos sanitarios, incluida la materia orgánica, esta última con un alto componente de origen agrícola. Mi nombre es Orlando Vega, trabajo para el programa de bioeconomía del IICA y conscientes de la importancia de la gestión sostenible de la biomasa ociosa o la materia orgánica durante y después de la pandemia del COVID-19, cobra relevancia atender este foro técnico que nos brindará Jean-François Bradford, director gerente general ASID Consultores, a quien le damos la bienvenida a este segundo foro técnico ICA Red Biolac 2020 sobre la gestión sustentable de residuos orgánicos agrícolas y urbanos mediante la innovación tecnológica del biodigestor. Me complace darle el paso siguiente en este momento a doña Gloria. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Muy complacidos de que estén acompañándonos en la conferencia de Jean-François. Yo formo parte de la Red Biolac, de la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, y con el IICA, desde la Red Biolac, organizamos esta serie de webinars. Jean-François es ingeniero de procesos industriales, opción tratamiento de aguas,
es procesista con conocimiento adicional en ingeniería civil, mecánica, automatización de plantas. Ha diseñado proyectos y redes de biogás desde el año 1999, incluyendo la asesoría, el diseño, el suministro y la fabricación de equipos, la supervisión, la puesta en marcha para biodigestores, redes de biogás en el sector de lodos de planta de tratamiento de aguas hervidas, vinazas y purines. Además, la asesoría también incluye la toma de muestras, la ejecución de experiencias enfocadas hacia aplicación y solución industrial, y ha incluido el proceso de memorias de cálculo y otras especialidades como planos de disposición general, mecánicos civiles y filosofía de control. También ha generado varios cursos de capacitación con futuros especialistas de instalaciones de biogás en Chile, bajo la supervisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustible en el marco del proyecto PNUD. También trabajando sobre el diseño básico de avanzado y redes de biogás, su operación, seguridad, elaboración de matrices de riesgo, planos y talleres para conocer el equipamiento eléctrico apto en zonas de riesgo de explosión. Ha diseñado y fabricado equipos para las redes de biogás. Los proyectos van desde 25 hasta 7,000 metros cúbicos de producción de biogás, comercializa sopladores, compresores, gasómetros, arrestallamas, todo para el biogás. Y ha participado en la corrección del reglamento de seguridad de instalaciones de biogás en Minenergía y en la elaboración de la norma NSH 3381, plantas de digestión anaeróbica, diseño y operación. Como ya lo mencionó Orlando, su empresa es ASID Consultores EIR. Entonces los dejo ya en compañía de Jean-François con su conferencia Lo absurdo de disponer la materia orgánica en rellenos sanitarios. Bien, pues muchas gracias, Gloria, por la presentación. Yo creo que no necesito presentarme más. Quiero dar las gracias a LICA, primero, por dar la oportunidad, por la tribuna que nos están dando. También dar las gracias a la Red Biolac por haber organizado este foro también con el ICA. Pero también quiero dar las gracias a todos los auditores, los participantes. Algunos entiendo se levantaron temprano, así que muchas gracias por el esfuerzo, por estar aquí y compartiendo ese trabajo. Bien, yo soy un ingeniero francés, pero vivo en Chile desde el año 96. Y trabajo en la biodigestión anaeróbica y en el diseño de redes de biogás desde el año 98-99. Y en el año 2004 fundé mi propia empresa, ASD Consultores, lo cual el ASD Consultores significa aguas hervidas y digestión consultores. Digestión no tiene nada que ver con la digestión estomacal nuestra, pero sí hay alguna relación porque es mediante el proceso de digestión anaeróbica, sin aire, que se transforma en los alimentos, los nutrientes, en biogás compuesto principalmente de metano, combustible y de CO2. Esa es la especialidad de la cual trabajo y aquí pretendo entonces hacer una relación entre cómo hoy día se maneja la materia orgánica y se dispone en los rellenos sanitarios y relacionarlo con la biodigestión anaeróbica. Pero antes de eso, quisiera contarle una anécdota, algo que me pasó hace unos 25 años, yo tenía 20 y tantos años, y decidí emprender un viaje a las Américas, por 5 meses con una mochila. Visitamos Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Brasil. Y durante ese viaje, creo que fue en Canadá, fue recibido por una anfitriona canadiense, una señora, quien después de comer lavó la loza como todos lo hacemos y me llamaron la atención dos cosas. Primero, algo chistoso, enjuagaba la loza y dejaba que goteara la loza con el jabón y con eso estaba listo. Pero lo que más me sorprendió es que después yo la vi limpiando los embalajes de plástico, cosa que yo nunca había visto y que no hacíamos en Francia.
Y eso llamó mi atención. Le pregunté, pero ¿por qué usted está lavando algo sucio que se va a botar a la basura? Me dijo, no, yo eso no lo voy a botar, eso se va a reciclar. Ah, ya, bien. ¿Y por qué lo lava? Bueno, porque es un deber devolver el material limpio para que pueda ser utilizado de la mejor forma. Y eso en mí llamó mi atención y generó un doble efecto. Despertó mi conciencia, elevó, en cierto modo, mi conciencia, y son dos puntos. El primero, ella estaba dando un valor a un objeto que yo lo miraba como, lo miraba de menos, era un desecho a botar, a tirar y punto, y se acabó. ¿Para qué darle un cuidado? Pero no, ella lo veía de otra forma y había decidido mantener el valor agregado a ese producto, ese embalaje de plástico, porque sabía que eso iba a volver a una cadena de reutilización, reciclaje, lo que sea. Entonces, me había enseñado que el valor de las cosas depende del punto de vista, depende de cómo se mire, y que la propia actitud de uno mismo finalmente depende del valor que le damos a las cosas. Y a partir de ese momento ya me enseñó a darle un valor al embalaje. Y el segundo punto, simplemente me di cuenta que unos gestos simples y coherentes son suficientes para despertar la conciencia. El nivel de conciencia nuestro finalmente no está fijado por un simple proceso biológico, no está congelado, sino que son ideas novedosas y esta vez revolucionarias que pueden despertar nuestra conciencia propia, incluyendo la conciencia colectiva. Entonces yo espero que con ese trabajo poder revelar vuestras conciencias. Por eso lo hecho de preguntarse si lo que estamos haciendo con la basura, que para algunos no existe la basura, y yo lo creo cada vez más, si es finalmente lo estamos haciendo bien, si es el camino correcto. Cuando estamos hablando de calentamiento global, de cuidar la energía, bueno, de contaminación y de economía circular, pues es el momento de hacernos la pregunta, ¿lo estamos haciendo bien? Yo trabajo en el rubro de biogás, como lo explicaba, y tratamiento de residuos industriales líquidos, y algunos de mis clientes están en el rubro de la disposición de los residuos urbanos y manejan la basura doméstica. También trabajo para plantas de tratamiento de aguas servidas donde se generan lodos urbanos. Entonces, yo quisiera explicar que mi idea de este trabajo no es de ir en contra de mis clientes, no es para nada hablar mal de ellos. Y tampoco no quiero explicar que todo lo que hemos hecho fue una estupidez. No. Yo también fui parte de ese paradigma de producir la basura y de despreocuparme de ella a sabiendas que otros se iban a hacer cargo. También asesoré y sigo asesorando los rellenos sanitarios en materia de tratamiento de los percolados y del manejo del biogás. Pero hoy en día la idea es de preguntarse, y yo me lo pregunto cada día, si lo que estamos haciendo es el camino correcto, coherente, frente a una situación que estamos viviendo y sobre todo ante lo que está por venir. En este trabajo vamos a hablar de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables en cifras para Chile. Inicialmente ese trabajo fue preparado para Chile, pero la metodología, la forma de pensar el camino, las herramientas que voy a entregar son totalmente aplicables a otros países y a otras ciudades. Hablaremos y explicaremos qué es lo que es la disposición de estos residuos en los rellenos sanitarios, qué es lo que es el principio de un RS, cuáles son los fenómenos físicos, químicos y biológicos que ocurren adentro y cuáles son las consecuencias sobre el disponer la materia orgánica en los rellenos sanitarios. Yo quiero diferenciar, y lo vamos a ver, quiero dejar claro la diferencia que hay entre materia orgánica
que es una parte de los residuos sólidos domiciliarios. Eso lo vamos a ver. Luego abordaremos una idea de manejar localmente, yo lo denomino manejo localizado de la materia orgánica, y nos preguntaremos si es una alternativa más eficiente y consecuente con los problemas que estamos hoy en día enfrentando. Haremos un pequeño ejercicio con algunos números y terminaremos con la conclusión. Bueno, en cifras, aquí tenemos una figura, un anillo, donde podemos ver principalmente que los residuos producidos en Chile en el año 2017, la gran mayoría son los RES-NOPEL, que significa residuos sólidos no peligrosos. Y aquí tenemos gravas, tierra, cemento y otros metales, etc. Y en verde aquí logramos ver algo muy delgadito, que son los lodos de las plantas de tratamiento de agua servida. Con respecto a los residuos peligrosos en naranja, aquí hablamos de 1 millón de toneladas al año. Pero a mí lo que me interesa es la figura aquí de amarillo, que corresponde a los residuos urbanos. En el caso de Chile, en el año 2017 se ha calculado una generación de casi 7.500.000 toneladas de residuos. Y de estos residuos urbanos, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, muchos más o menos manejan estos números, pero a mí lo que me interesa no es el vidrio, no son los metales, sino que es la materia orgánica, la que en el caso de Chile representa un 58% en peso de todos los residuos generados. Y aquí, dentro de ese 58%, un 65% es agua, solamente agua. Agua contenida dentro de los vegetales, la lechuga, la piel de papa, etc. O sea, el 65% de este 58% significa que el 37,7% de todo esto es agua. Y lo demás, el 20% de todo esto, es la materia orgánica sólida seca. Con respecto a los costos, en el caso de Chile, el costo del manejo de estos residuos tiene un valor promedio de 38.000 pesos la tonelada, lo cual, asumiendo una tasa de $1, son 815 pesos chilenos, significaría un 40 y casi $50 la tonelada. Entonces, con una generación anual de 4,3 millones de toneladas de materia orgánica, eso significa que el costo de manejar ese residuo a nivel nacional, estamos hablando de 202 millones de dólares solamente para el 2017. Y eso se divide, se reparte en dos trabajos, en dos procesos. Primero, la disposición final, o sea, llega el residuo en el lugar final, en el relleno, son 69 millones de dólares, mientras que la mayor parte se lo lleva la recolección, con 133 millones de dólares. Lo que también es un poco alarmante es que a nivel nacional, en el caso de Chile, en los últimos 5 años, o sea, entre el 2012 y 2017, hubo un aumento de la generación de basura per cápita. Había subido de 1 kilogramo por habitante al día a 1,22. Y con respecto al reciclado, bueno, lo que está declarado es que solamente un 3,5% de estos residuos están sometidos a una valorización, lo que incluye el reciclaje. Entonces, podemos decir que la mayoría de estos residuos y de esa materia orgánica finalmente no se recicla y va simplemente dentro de un hoyo. Pero recuérdese que tenemos dentro de la materia orgánica agua. Y si yo calculo qué cantidad de agua
estamos finalmente transportando? Bueno, 65% es humedad en promedio, es humedad, es agua. Lo multiplico entonces por la materia orgánica generada anualmente, significa que 2,8 millones de metros cúbicos de agua es transportada, fue transportada en el año 2017 hacia los centros de disposición final. Y eso es equivalente a casi 37.000 contenedores high-Q, no son de los más altos, y de los más largos son de 40 pies. O sea, casi 37.000 contenedores virtualmente, digamos, transportando agua hacia los rellenos sanitarios. Quiero precisar que aquí no es que estemos realmente transportando agua líquido a los rellenos, pero dentro de la materia orgánica hay una parte de humedad de líquido. Y a eso me refiero, que esa agua que humedece la basura corresponde más o menos a casi 37.000 contenedores transportados. Hablemos de un relleno sanitario, a diferenciar de un basural y de un vertedero. Bueno, el relleno sanitario, aquí está la definición según el Decreto Supremo 189 del Ministerio de Salud. Finalmente es un centro de disposición regulado, normado, controlado, cuya intención es mitigar los efectos negativos en el entorno, tanto hacia la atmósfera como hacia el suelo y la napa freática. Entonces es un sistema que lleva, digamos, es un centro que lleva un sistema de recolección y de tratamiento de los líquidos percolados, y también un sistema para poder captar los gases que son generados y que van hacia la atmósfera, en este caso el biogás. Aquí tenemos una sección de un relleno donde, a ver, yo voy a poner una pluma aquí, bien. Aquí vemos un camión entonces que está vertiendo los desechos y una máquina que diariamente debería recubrir con tierra la materia para formar celdas. Entonces podemos ver aquí sólidos, residuos puestos y se van formando capas para encerrar. En general, yo diría que son más bien celdas hechas así, donde se van encapsulando la materia orgánica. Pero aquí no terminó el fenómeno. Ocurren dos cosas. Primero, y ustedes lo han visto en su casa, cuando dejan la basura en una bolsa y empieza a ver que gotea primero, bueno, la basura va dejando un líquido que se llama percolado, por un lado, pero también que hay lluvia. Y esa lluvia, ¿qué es lo que hace? Bueno, lixivia y también se va contaminando. Entonces, parte de ese líquido puede quedar atrapado en las celdas si están bien selladas herméticamente con tierra y sobre todo con greda, pero también una gran parte sigue su camino hacia abajo. Y si no se coloca un material impermeabilizante, evidentemente esa agua seguiría su camino hacia la napa freática, contaminando entonces el medio ambiente. Entonces la idea es que no tengamos esto, sino que el agua, el percolado, finalmente caiga en una piscina para hacer un post-tratamiento. Eso por un lado. Pero por el otro lado, voy a cambiar el color de la pluma con un amarillo aquí. También recuérdese su tacho de basura en la casa, si hace sobre todo calor, empieza a generar malos olores. Bueno, es un fenómeno de fermentación y aquí en este caso anaeróbico, sin aire, en donde algunas bacterias se comen la basura y van generando gases. Gases que permean, atraviesan la tierra, la cobertura. Y esto es el biogás. Y el biogás es, lo vamos a ver después, principalmente metano, es energía. Entonces,
como este gas tiene un efecto invernadero, la idea, y como es energía, la idea es captarlo para poder llevarlo hacia unos centros de manejo de biogás. Y aquí vemos un pozo que captura ese biogás a través de un proceso de aspiración y lo manda hacia una central de tratamiento. Volviendo al percolado. Bueno, aquí en esa foto podemos ver que la basura gotea y va liberando un agua muy cargada, muy contaminada. Y sin cobertura de piso, se produce una infiltración de percolado o de lixiviado que va al suelo y contamina la napa freática. Mientras que a la derecha, para un relleno sanitario, se instala una cobertura de piso, un liner, que puede ser principalmente un polietileno. Y ahí pueden ver la foto abajo, entonces la colocación de ese polietileno, después una cobertura de protección y grava para que la basura, que puede contener partes duras como metal o latas, para evitar que perforen el liner, entonces se le pone una grava. Y ese percolado entonces se lleva a unas piscinas para almacenarlo y hacer un tratamiento. Aquí abajo, como pueden ver, eso fue en el 2004, estaba remando ahí sobre un botecito dentro de la piscina de percolado para tomar muestras. Eso hoy día no creo que lo haría. Y ese percolado, como pueden ver aquí, una muestra, no es que tenga, o sea, si usted pone ese percolado en un vaso, no va a caer de inmediato un sólido. No, para llegar a eso tuvimos que hacer un proceso de coagulación, floculación, porque ese sólido microparticulado queda en suspensión en el agua. Entonces, a través de un proceso uno va separando ese microparticulado y cae entonces por decantación en el fondo del vaso. Y a pesar de haber hecho eso, uno puede ver que todavía en la parte líquida queda una cierta concentración de contaminante. Y eso no puede ir al cuerpo receptor de agua. Se debe hacer un tratamiento. Con respecto a la generación del biogás, aquí vemos un operador con un instrumento en mano, un analizador de biogás y un medidor de flujo, y está revisando la condición de operación de un pozo de captación. Pozo que va entonces a través de una tubería y va captando en el fondo el biogás. Ahora, ese biogás no sale naturalmente por ese pozo, hay que generar una presión negativa para poder succionar ese biogás y llevarlo hacia una planta de tratamiento. El biogás, como les decía, se compone principalmente de metano, un promedio del 50-55%. Luego viene el CO2, después otros gases, nitrógeno, un poco de oxígeno y humedad, mucha humedad. Con respecto a la energía contenida, bueno, basta con multiplicar el PCI del metano, 9,94 kWh por metro cúbico normalizado, y eso se multiplica por el porcentaje del metano. Entonces, si tengo 50% de metano en el biogás, bueno, el PCI sería simplemente la mitad del valor que tenemos acá. Y un número fácil de retener: ¿cuánto biogás se produce más o menos por kilogramo de RCU? Bueno, uno puede partir con 100 litros por kilogramo. ¿Qué es lo que se hace con el biogás en los rellenos sanitarios más actualizados? Primero, captar el biogás. Entonces, en el relleno, en ese cerrito de montaña, se van colocando varios pozos y se genera una presión negativa. A pesar de instalar una cierta cantidad de pozos, que pueden ser, depende del tamaño del relleno, pero hay casos donde hay más de un centenar de pozos, la tasa de captación de biogás es menor al 60%, según una fuente de un estudio generado por Gama Ingenieros. Y hasta el momento ese gas estaba llevado en un incinerador, quemado en antorcha.
Y aquí, evidentemente, la recuperación energética es de 0%. Estamos puro calentando el cielo. Entonces, una forma de optimizar ese recurso energético es quemándolo en generadores eléctricos, en grupos de generación eléctrica, en donde entonces a través de una combustión interna de un motor, se transforma la energía térmica en mecánica y se hace girar una dinamo, un generador eléctrico. Y con eso podemos lograr un 41% de energía eléctrica. O sea, si aquí yo tuviera 100% de energía disponible, podría solamente transformar el 41% en energía eléctrica. Pero eso no es todo. Esa energía eléctrica no se va a usar en el relleno sanitario, sino que la idea es conectarlo a una red eléctrica. Y en los cables se pierde también la corriente eléctrica, se pierde una parte, digamos, se disemina en el aire, se va perdiendo en el recorrido. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, la energía eléctrica que le llega a la casa ya no sería el 41% del potencial que había acá, sino que sería un 10% menor. Hablemos de 30-35%. ¿Cuáles son entonces las consecuencias por disponer de la materia orgánica en los rellenos sanitarios? Aquí sí vemos un esquema muy sintético. La ciudad, donde se recolecta la basura y se lleva después de varios kilómetros a un relleno sanitario. Aquí vemos el cerro con algunas piscinas de recolección de percolado. Por un lado, entonces, idealmente se capta el biogás y se genera la energía eléctrica. Y por el otro lado, entonces, se recolectan los percolados para ir hacia un tratamiento de líquidos. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Bueno, primero un gasto energético por solo transportar el agua al relleno sanitario. Recuerdes eso, en caso de Chile, 37.000 contenedores con agua, con humedad, que simplemente van desde la ciudad al relleno. Y esa agua, después parte de esa agua la recuperamos aquí. Entonces eso significa emisión de gas de efecto invernadero inútilmente por llevar agua. Y esa materia orgánica ocupa un espacio. Entonces, un relleno sanitario invirtió mucho dinero en hacer una infraestructura y se va llenando, entonces se va ocupando volumen con esa materia orgánica. Materia orgánica que podía evidentemente tener otro destino, pero con ello se van disminuyendo la vida útil del relleno sanitario. Y esa materia orgánica se transforma, o sea, uno pierde el agua, también se va transformando en biogás. Entonces, parte de ese volumen va disminuyendo. Y eso implica una pérdida estructural del relleno porque desaparece una parte de esa materia orgánica. Y aparecen grietas y riesgo de deslizamientos por los líquidos creados y también por presión de gas, si no fue extraída. Luego, este líquido percolado que contiene nitrógeno y también contiene minerales de tipo nutrientes, está siendo contaminado porque se mezcla la materia orgánica con otros desechos industriales y agroindustriales. Entonces se pierde la posibilidad de utilizar estas fibras como mejoramiento de los suelos y también de los minerales, nitrógeno, fósforo y potasio. Luego dijimos que hasta un 60% del biogás puede ser captado y el 40%, por lo menos el 40% del biogás se pierde y se va a la atmósfera, generando entonces emisiones de gases a efecto invernadero. Y agregamos, bueno, emisiones de malos olores en el sector y riesgo de incendios. Entonces eso implica costos sociales. Y finalmente, hay un uso parcial del potencial energético.
si efectivamente a través de la captación de biogás podemos hacer uso beneficioso de la energía, bueno, solamente hasta un 60% del biogás puede ser captado por un lado, y por lo otro, los generadores eléctricos no permiten tener y llegar a la casa solamente un 30-35% de energía eléctrica. ¿Qué sucede con el tratamiento de los líquidos? Bueno, en la mayoría de los rellenos sanitarios, la alta carga en contaminante, en DBO, demanda biológica en oxígeno, en DQO, que será demanda química en oxígeno, los cloruros y otros productos dificultan el cumplimiento a las normas de descarga de este líquido a las aguas superficiales. En el caso de Chile sería el Decreto Supremo 90. Entonces, ante la dificultad, o sea, no es que no es factible tratar estas aguas y cumplir con el decreto, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Quién está dispuesto a pagar un costo enorme para transformar esa agua contaminada en agua pura? Nadie está dispuesto a pagar esto. Entonces, ocurre que para algunos rellenos no se puede descargar el agua al cuerpo superficial y hay que devolverla a la ciudad. ¿Y eso qué implica? Bueno, esa agua, ese percolado se vierte a la alcantarilla o a la entrada de las plantas de tratamiento de agua, y eso implica que entonces se van contaminando los lodos de las plantas con metales pesados, antibióticos y contaminantes orgánicos persistentes. Y estos lodos que podrían tener un uso en agricultura, bueno, al estar contaminados con unos compuestos aportados por el percolado, bueno, están perdiendo su facultad agronómica. Entonces, lo que yo propongo es tener otra mirada con respecto a esta materia orgánica y valorizarla localmente. Es evidente para todos que primero debemos hacer una separación, ya que solamente la materia orgánica representa un 58% en el caso de Chile. Entonces, a través de la separación del papel, cartón, vidrio, etcétera, bueno, una parte se manda reciclado, pero aquí ese trabajo, yo no pretendo explicar eso, no es el objetivo de esa presentación. Pero sí un 20% podría ir a reutilización y a reciclado. Y hay una parte que no es reciclable y que no es valorizable para transformar en biogás. Hay una materia orgánica contaminada, primero. Algunos PVC no son reciclables. En Chile el poliestireno, lamentablemente, no hay nadie para reciclarlo, caucho, etc. ¿Y eso qué podemos hacer? Bueno, es un material que debe ser retirado, que no tiene un posterior uso y que puede efectivamente ir a relleno sanitario. Significa en ese caso que más del 22% de los residuos deben ir a relleno sanitario. Ahora yo me voy a olvidar del reciclado y de los rellenos sanitarios, me interesa más bien qué vamos a hacer con la materia orgánica y cómo la vamos a valorizar. Bien, una vez separada y preparada, acondicionada, la materia orgánica puede ingresar en un biodigestor anaeróbico. ¿Qué es lo que es un biodigestor anaeróbico? Es una tripa enorme de cemento o de plástico, en la cual se mezcla la materia orgánica con bacterias anaeróbicas, bacterias que viven sin aire. Es ideal que el biodigestor esté calentado a unos 37, 40 grados Celsius. Y aquí se produce un fenómeno natural, solo que lo aceleramos, en el cual se produce biogás. Ese biogás que yo le mencioné en el relleno sanitario, en ese caso se produce de manera controlada, de manera localizada.
Este biogás, una vez limpiado, se le retira el amoníaco, se le retira el ácido sulfídrico, se logra huevo podrido, también la humedad se retira, se seca, se puede purificar también para solamente obtener metano. Y el metano se puede inyectar a una red de gas de ciudad. Y aquí, ¿cuál sería la recuperación energética? Bueno, varía del 55 al 80%. ¿Por qué estos números? Porque el 55% más o menos es la eficiencia de transferencia de calor cuando quemamos gas debajo de una olla, de un sartén. Y el 80% es la eficiencia de una caldera. Entonces, si ese biogás, ese metano, yo lo quemo en la ciudad mismo para calentar agua, café, lo que sea, o para calentar una caldera, mi eficiencia de recuperación energética sería entre 55 y 80%. Con respecto a la materia sólida producida por el biodigestor, en este caso se llama el digestato, hay una parte sólida y una parte líquida. Esa parte sólida, que son las fibras, lo que no pudo ser transformado en biogás, debe ir a compostaje y se van generando un compost que puede ir a los parques municipales o hacia los campos, hacia un uso agrícola. Y me van a decir, ¿qué pasa con el agua? Bueno, el agua, el desaguado de la biomasa digerida implica un manejo de esa parte líquida. Y ese manejo, una vez manejado, una vez inoculado, una vez desinfectado, puede ir a riego para generar un abono en nutrientes, lo principal siendo nitrógeno, fósforo y potasio, y alimentar los parques municipales, por ejemplo. Y excedente, si tenemos excedente, bueno, lo mandamos simplemente a las plantas de tratamiento de agua servida. Ahora algunos van a decir, sí, pero nuevamente mandamos agua a las plantas. Pero hay una pequeña diferencia. Primero, yo no tuve que transportar agua a los rellenos sanitarios para después retornarla a la ciudad. Aquí el manejo es local. El agua nunca dejó la ciudad. Y por lo otro, esa agua no tiene tóxicos inhibidores y tóxicos tipo metal pesado, tipo COP, los cuales en la planta de tratamiento podrían contaminar los lodos. No, esto es un biol no contaminante con respecto a efectos nocivos relacionados con cancerígenos, efectos sobre bueno, distintos problemas sobre la salud. Esto es un fertilizante simplemente. Veré una parte un poquito ruda. Pido la disculpa para las personas que no son Mateo, que no les gustan los números y las fórmulas. Yo hasta el momento he abordado el estudio de manera esquemática, teórica, pero debo dar también algunos números y también porque dentro de ustedes hay algunos ingenieros, algunos asesores de alcalde, de políticos o de organizaciones que necesitan concretizar los números, que necesitan convencer con números. Entonces, estoy dando aquí alguna herramienta para que ustedes en casa o en la oficina puedan hacer su cálculo y ver caso a caso qué pasa en casa. Aquí hay una tabla con 3 columnas. Una columna de descripción, luego una columna de fórmula y las unidades. En la segunda línea vemos la producción anual de residuos sólidos urbanos orgánicos. Pueden ver que en algunos casos escribí dato en azul. Eso significa que son datos, información que ustedes deben encontrar localmente. La producción anual de esa basura orgánica
es MORSDA y se compone de una parte seca y de una parte húmeda. Unidad tonelada por año. Esa basura, esa materia orgánica contiene agua. Aquí tenemos entonces el contenido en humedad, que es un dato, y yo lo llamo porcentaje agua, unidad porcentaje. Esa materia orgánica tiene una parte seca, es MS, y se calcula con esa fórmula, MS en materia orgánica que multiplica 1 menos la humedad, unidad tonelada por agua. Con eso yo sé cuánta tonelada de sólido sin agua estamos produciendo. Imagínense una lechuga, la hoja de lechuga verde, húmeda, esa es la materia orgánica, sería ese valor. Toman esa hoja, la ponen al horno a 110 grados, se seca y la sacan y ven una hoja verdosa, un poco café, se secó. Sería entonces el MS. Y esa hoja la vuelve a poner en el horno, en ese caso sería una mufla, a 550 grados de temperatura. Y van a ver que no se va a incendiar, pero se va a transformar y al final va a quedar una ceniza. O sea que una parte de la materia orgánica seca se fue al aire, se volatilizó. Y eso lo llamamos entonces la parte volátil. La parte volátil de la materia orgánica seca es, en ese caso, un porcentaje materia volátil. Y es sobre la parte volátil que vamos a calcular el biogás producido. El biogás no se produce desde el agua, no se produce desde las cenizas, sino que desde la materia orgánica volátil. Necesitamos también conocer como dato el potencial biológico de metanización, ppm, cuya unidad sería el metro cúbico de metano normalizado por tonelada de materia volátil. De ahí entra entonces el parámetro volátil. Y con todo esto, podemos calcular la producción anual de metano, que sería el ppm, que multiplica la materia seca que tengo, y de eso yo necesito conocer entonces la materia volátil que tengo a disposición. Y la materia seca es la materia orgánica, 1 menos su humedad. Y esto lo tenemos en normal metro cúbico de metano producido al año. Es el potencial de metano que tenemos accesible en esta materia orgánica. Hablando de ingeniería, bueno, vimos que el poder calorífico inferior del metano, o sea, es la energía disponible al quemarlo, es 9,94, pero eso es para el metano. Por ende, el potencial energético total disponible, bueno, es el caudal de metano producido que multiplica el PCI. Eso es kilowatt-hora por año, pero aquí como manejamos número muy grande, hablaremos de gigawatt-hora, o sea, dividimos por 1.000.000 y tenemos la energía disponible en gigawatt-hora por año. ¿Qué hacemos con la energía? Y aquí tenemos varios procesos. Dato. Primero, quemador de cocina. O sea, inyectamos el metano en una red doméstica y la gente lo utiliza para quemar, para calentar la olla. Eficiencia 55%. Pero si va a caldera, por ejemplo, un municipio quiere quemar el biogás para alimentar un hospital, para la calefacción de una piscina, etc., eficiencia 80%. En cuanto al generador eléctrico, si yo genero energía eléctrica en un rayon sanitario, 41% de eficiencia, pero considerando la pérdida por la red eléctrica, la eficiencia de uso de energía eléctrica en la ciudad cae a 30-35%. Entonces, si ustedes quieren calcular qué energía anual tengo de disponible, entonces calculan, multiplican simplemente la energía disponible por el porcentaje aquí, el porcentaje de transformación de esa energía en térmica. Entonces, para el caso de calentar en la cocina, 55% que multiplica la energía disponible, para caldera 80% multiplicado por la energía disponible, y para energía eléctrica disponible en la ciudad, más o menos 31% que multiplica la energía disponible. Estas fórmulas son para los ingenieros térmico, termodinámico, mecánico, etc.
Pero ahora tenemos una parte que va a interesar a los ingenieros agrónomos. ¿Qué hacer desde el punto de vista de lo orgánico? Tenemos de nuevo las tres columnas. Iniciamos con la producción anual de los residuos, eso ya lo hemos visto, hay una parte seca y una parte húmeda. La parte húmeda está definida con el contenido de humedad y la parte seca se calcula entonces multiplicando la basura generada y restándole entonces esa humedad. Todo eso va a un proceso de digestión, de ahí sale la materia digerida, el digestato, y se manda al compostaje. Y finalmente nos encontramos con un compost, que es la parte sólida del digestato, compuesta de vegetales principalmente. Eso tiene una humedad, es un dato. El compost puede tener una humedad del 30 al 50%, entonces es un dato. Yo dije 30%. Por ende, la producción anual de compost con la humedad, aquí porcentaje H2O, o comp, o compost, sería MS partido por restándole la humedad. Ahora, aquí yo lo puse igual, puse menor, inferior, igual. ¿Por qué? Porque en el biodigestor parte de la materia sólida desaparece, se transforma en biogás. Entonces, si me ha ingresado una tonelada de materia sólida seca, una pequeña parte se fue como biogás y yo me voy a encontrar con 990 y algo en salida. Entonces, matemáticamente, la masa de compost debe ser inferior a lo que ingresó en el biodigestor. Llegando entonces a una fórmula más básica, con la materia orgánica RCDA, yo la multiplico, o sea, le voy a restar la humedad y la divido entonces por 1 menos la humedad del compostaje, y con eso entonces yo sé cuál sería mi producción anual de compost a la humedad definida, que yo definí con 30%. Y eso ocupa un volumen. El compost hay que moverlo con camiones y con máquinas. ¿Cuál sería entonces la densidad aparente de este compost? Dependiendo de cómo está compactado, esa densidad varía de 0,4 a 0,7 toneladas al metro cúbico. Entonces, dividiendo la masa de compost disponible generado, tenemos el volumen de compost, que simplemente varía desde MC partido por 0,7 hasta MC partido por 0,4, dependiendo entonces cómo comprimimos ese compost. Y eso a la humedad antedefinida. Yo puse 30%, pero ustedes podrían ponerle 40, 45%. Con respecto a los nutrientes, aquí necesitamos dos datos. Bueno, yo me limité al nitrógeno geldal y al fósforo total, pero pueden agregarle fosfato, cobre, o sea, todos los elementos que necesitan en la agricultura, pero nos vamos a limitar a dos factores. Entonces, como dato, el nitrógeno geldal en kilogramos por tonelada de materia orgánica y el fósforo total también kilogramos por tonelada. ¿Y cuánto biol, cuánto líquido podríamos producir? Bueno, eso se calcula de la siguiente forma. Yo multiplico la cantidad de materia orgánica disponible y la multiplico por la humedad que contenía y el resto la humedad que se fue en el compost. Y con eso obtengo entonces el líquido que realmente separó, percoló, recuperé del desaguado. Y este material, este biol, contiene nutrientes. En ese caso tendrían, con respecto al nitrógeno geldal, bueno, el KN que multiplica la materia orgánica inicial, pero al final el valor sería menor. ¿Por qué? Porque parte del nitrógeno se fue también con el biogás, se fue como amoníaco, y solamente nos quedaría amonio y un poco de nitrógeno orgánico, pero muy poco. Entonces, la cantidad de nitrógeno disponible es menor a lo que teníamos inicialmente, pero es igual un valor interesante. Con respecto al aporte anual de fósforo, es PT que multiplica la materia orgánica que ingresó al proceso. Esas son las herramientas que ustedes pueden utilizar para hacer sus cálculos. Pero ahora yo voy a dar algunos números para que veamos de qué escala, de qué tamaño estamos hablando.
no memorizan los números, no tiene ningún sentido. Aquí lo que es importante es la metodología para que ustedes lo puedan hacer después. Tomé, bueno, de nuevo aquí tengo los parámetros que utilizo. En la primera parte aquí son los datos utilizados. Cada uno debe buscarlo en su caso con las unidades que se utilizan. Y aquí entonces tengo mis datos disponibles. Voy a poner la pluma de nuevo para precisar algunas cosas. Bueno, yo tomé tres casos de ciudades, Ciudad de México y una ciudad de Bucaramanga en Colombia. ¿Por qué? Porque simplemente estos datos que tengo aquí los pude conseguir en los respectivos estudios que tengo acá, simplemente. Hay muchos estudios con respecto a residuos sólidos, pero son estudios que se limitan a cuánta basura se genera, hasta cuánto de papel, cuánto de fierro, etcétera, cuántos camiones hay, pero desde un punto de vista proceso es difícil encontrar esa información. En el caso, por ejemplo, de Santiago de Chile, yo no conseguí esa información, no debe existir probablemente, pero por internet no la encontré. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé esos datos, digamos, los extraí de estos estudios y corresponden a average, o sea, al promedio mundial, y aquí tomé los datos para poder hacer ese estudio. Bien, voy a cambiar el color de la pluma y vamos a pasar a un rojo aquí. Y aquí, ¿cuáles son los resultados? Bueno, vuelvo a poner las fórmulas que expliqué en las diapositivas anteriores. Y aquí es lo que nos interesa. Primero, desde un punto de vista energético, en el caso de Santiago de Chile, ¿cuál sería la producción de metano disponible con toda esa materia orgánica entregada hoy día al órgano sanitario? Bueno, miren los números, son números enormes. Es tan grande que yo ni siquiera alcanzo a entender qué significa como calor, pero es enorme, enorme. Son 11.000 millones, 11.500 millones de metros cúbicos normalizados al año. O sea, en energía, 114 gigawatts hora por año de energía disponible, que eso hay que transformarlo, quemarlo, etcétera, etcétera. O sea, no estoy diciendo que se va a recuperar esto, sino que un porcentaje de esto, 31% hasta el 80%. Vemos el caso de México. México es gigantesco, es enorme, enorme la energía disponible. Con respecto a la agricultura, aquí están los números relacionados con, por ejemplo, el compost con 30% de humedad. En el caso de Santiago tendríamos 1.200.000 toneladas al año con respecto al número del año 2017, pero de compost de humus disponible para reincorporarlo a suelos. En el caso de México son 2 millones de toneladas al año, enorme. En volumen, bueno, el volumen, pueden ver el caso de México de acuerdo a esos parámetros de densidad 0,407, estamos hablando de 2.900.000 hasta 5 millones de metros cúbicos al año que hay que manejar. Hoy ya se maneja en los camiones y disponen en el orden sanitario. La idea es manejarlo y disponerlo en los campos. Con respecto a los volúmenes de biones, caso de México, casi 2 millones de metros cúbicos al año. Y eso tiene sentido, ¿eh? Si usted ve cuánta basura se genera, 4.700.000, con un porcentaje de humedad ahí antedefinido, usted ve que casi la mitad, o sea, un poco menos de la mitad es agua que está acá. Y el nitrógeno disponible, 25.000 toneladas, que podría ser reinyectado a los suelos, y el fósforo, en caso de México, 8.000 toneladas al año de fósforo, que hoy en día se compra el fósforo, o sea, el NPK industrial, y se pone al suelo. Bueno, aquí una gran parte podría ser recuperada de la basura que generamos. Bien, en conclusión, aquí quisiera mostrar que el manejo local de la parte orgánica de los residuos, a través de la biodigestión anaeróbica,
produciendo biogás permitiría, uno, es evidente, disminuir el costo de transporte hacia el relleno sanitario. Y en el caso de Chile, estamos hablando de un ahorro de hasta 41 millones de dólares, plata que podría mantenerse en las comunas para poder invertir el recurso en un manejo local de este componente. Luego permitiría fijar y aprovechar el ciclo del carbono como mejoramiento del suelo y de ninguna manera quemar el carbono, sino que mantenerlo en el suelo. También se podría beneficiar de los abonos haciendo uso de un biol que no ha sido contaminado, y eso permitiría, al disponer de CNPK natural, digamos, permitiría ahorrar la compra de fertilizante químico. Disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Recuérdese que en un relleno sanitario hasta máximo un 60% del metano puede ser captado, mientras que en un biodigestor se capta hasta casi el 100% del metano producido. No contaminar los lodos de las plantas de tratamiento de agua servida con el lixiviado. Y aprovechar localmente de la energía disponible. En el caso de Chile, estamos hablando de 434 millones de metros cúbicos de biogás disponible. Y si eso lo transformamos en energía equivalente, sería 2,2 a la 19 kWh en un año. Y lo vamos a relacionar con el GLP, gas líquido, gas licuado propano, cuyo PSI, o cuya energía disponible PSI sería 12,86 kWh por cada kilogramo de GLP. Entonces, la energía disponible en biogás, el 2,2 a la 19, es equivalente, enérgicamente hablando, a 167.000 toneladas de GLP. Y si compramos un balón de GLP de 45 kilos, estamos hablando de 3,7 millones de balones de GLP al año, que hoy en día no estamos disponiendo, sino que lo estamos entregando a los rellenos sanitarios y una gran parte a la atmósfera. Lo importante también es cuidar ese recurso. Si ustedes tomaron conciencia que aquí hay un recurso, hay que mantenerlo al alcance. Entonces la idea finalmente es manejarlo localmente a través de municipio, a través de agrupación de municipios, a nivel de gobernación, por ejemplo, o a nivel de cooperativa, de cooperación en el campo, rurales. Manejarlo cerca, porque es un recurso importante. Y de recordar que out of sight, out of mind, o sea, fuera de la vista, fuera de la mente. Cuando yo me olvido la basura, yo no sé qué pasa con ello. Mientras que cuando la tengo cerca, me preocupo de la energía, me preocupo del biol, me preocupo de la materia orgánica. Entonces, hoy día hablamos de gases de efecto invernadero, hablamos de contaminación del aire, contaminación de las aguas, del suelo. Hablamos de empobrecimiento de los municipios, de la población, etc. Y aquí tenemos un recurso a la mano y somos dueños de ese recurso. O sea, cuando compro una verdura, como una parte y lo que desecho lo sigo siendo dueño. Entonces, uno se puede preguntar, ¿por qué ese recurso tan valioso ha sido mirado de menos? Tanto desde un punto de vista energético como desde lo agronómico. Y yo me incluyo. Y a eso hay varias respuestas. Y la principal que se me nace es el paradigma del petróleo. ¿Con qué facilidad se nos ha dado la oportunidad de quemar una fuente fósil sin mirar más allá? Y luego está el paradigma del consumismo de la materia plástica y de los embalajes.
Me refiero a, en vez de consignar los embalajes, yo me recuerdo que antes la botella de vino de agua uno tenía que limpiar para devolverla hasta la botella de leche. Entonces, ¿por qué en vez de consignar estos embalajes y de retornarlo hacia al ciclo productivo, adoptamos el modelo de destruir, incinerar o disponer, botar en un hoyo ese material? Y todo esto responde a un modelo de negocio de tipo lineal, que solamente ha beneficiado a la industria petrolífera. Entonces, ante lo que estamos viviendo hoy en día, bueno, la pandemia nos permite estar en casa y reflexionar sobre todo esto. Hay momentos para tomar conciencia de que posiblemente estamos equivocados. Y que es el momento no solamente oportuno, sino que inevitable para tomar decisiones, las mejores decisiones, no solo para la humanidad, sino que principalmente para nuestro planeta. Y yo quiero recordar la anécdota que presenté al inicio de mi presentación, cuando esa señora hace más de 20 años limpiaba la caja de plástico y despertó mi conciencia. Yo espero humildemente haber logrado despertar vuestra conciencia, despertar la conciencia colectiva. Y para que se pregunten, entonces, ¿qué es lo que están haciendo hoy día nuestros representantes políticos, tanto locales como a nivel nacional, para poder responder coherentemente, consecuentemente, al problema del calentamiento global, de la contaminación del aire, del agua, del suelo, como también del empobrecimiento de los municipios y de las poblaciones? Esa tarea, esta reflexión, se lo dejo en la casa. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su atención. Muchas gracias a usted, Jean-François, por esta elocuente presentación que nos ha llevado de la mano en una forma muy didáctica, muy comprensible, y por tener la paciencia de explicarnos paso a paso los parámetros y las columnas correspondientes con las conversiones que estaba usted exponiendo. Quiero dar el pase a las preguntas y respuestas de este foro, no sin antes agradecerle nuevamente a nombre de todos los participantes y del ICE, de la Red Biolac, pero también dejando una inquietud que consiste en este modelo de desarrollo que hemos tenido y que exacerba el consumo, sobre lo que podría ser entonces una forma no sostenible de tratamiento de los residuos sólidos y líquidos. En ese sentido, llamo a la atención con el despertar a la conciencia que nos acaba de invitar en su última frase expresada. Este despertar a la conciencia que tiene que ver que lo que hagamos ahora y en ese momento es sumamente importante y significativo. Sobre todo, me queda la idea al inicio de su presentación de cómo vamos a hacer para separar los residuos que vamos a desechar. Esa es una primera aproximación que hay que hacer. Y a su vez, encontrar las rutas críticas, porque si exacerbamos el consumo, vamos a tener muchísima mayor cantidad de residuos que se van hacia los vertederos y hacia los rellenos sanitarios. Consecuentemente trae, como usted lo ha dicho, inherentes y no deseables consecuencias hacia el recurso suelo, el recurso agua, hacia la atmósfera también, todos los gases que liberamos. Entonces, le dejo el pase a Gloria para que a partir de ese momento sea abierto el intercambio junto a todos los participantes. Gracias, Jean-François.
Bueno, entonces yo doy paso a las preguntas, Jean-François. Víctor Beteta Alvarado de Perú pregunta si es posible regular el pH en las celdas y evitar la formación de gases que no se pueden reaprovechar en el metano, o si no hay que hacer ningún manejo para poder optimizar la generación. Ay, tiene el... Debes encender el micrófono. Ok. Sí, el micrófono lo tenías apagado, Jean-François. Sí, se apagó solo. ¿Me reciben? Ya. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ya. Sí. Bien. Bien. ¿Sí me puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí. Dice, ¿es posible regular el pH en las celdas y evitar la formación de gases que no se pueden reaprovechar, como el metano? ¿O no hay que hacer ningún tipo de manejo? Y yo asumo que están hablando del reino sanitario. Si se refiere a celda, están hablando del reino sanitario. Regular el pH cuando usted tiene material depositado a 50 metros más abajo y que se va a quedar ahí por todo el tiempo, veo difícil regular el pH. Ahora, además, la evolución del pH en el proceso anaeróbico no es algo fijo. En general, la basura, o sea, la materia orgánica se acidifica, puede llegar a un pH de 5 en el inicio del proceso, pero después, porque hay aparición de ácidos orgánicos, pero después hay otro tipo de bacterias que van a transformar ese material ácido en hidrógeno y en metano principalmente. Entonces, uno puede ver una variación del pH. En un reino sanitario, en general, al inicio, el pH es un poco ácido y el gas que sale es CO2, principalmente. Y después, recién un año y medio después, aparece el metano y el pH vuelve a neutralizarse a 7. Pero mi presentación, o sea, el objetivo de mi presentación no es buscar soluciones para evitar las emisiones de biogás en el reino sanitario, sino que al contrario es utilizarlo cerca de la casa, o sea, me refiero a en la ciudad, recuperar esa energía y después inyectar la materia digerida al suelo, porque también tiene beneficio mecánico y beneficio como fertilizante. Entonces, evitar de generar biogás en el reino sanitario no responde a la problemática que estoy presentando. Aquí viene otra pregunta de Clever Iturralde. ¿Cuál sería el aprovechamiento de los residuos orgánicos, pero que ya han sido previamente cocinados o cocidos? Yo entiendo que estamos hablando entonces de vegetales cocidos que no fueron utilizados para alimentación y que son desechados. Si hablamos de eso, sigue siendo materia orgánica que tiene un potencial energético y un potencial agronómico. Entonces, no hay ningún problema en disponer de los vegetales cocidos hacia un digestor para poder entonces extraer el biogás, por un lado, y también beneficiar del carbono y de los nutrientes para un objetivo agronómico. No lo impide para nada. Bueno, por aquí hay un comentario de Nico Arregui que dice que él es de la empresa Urbano Girsu de Argentina y hay un comentario como interesante acerca de que la disyuntiva siempre es que nos encontramos en cómo amortizar el costo logístico del traslado de orgánicos. Biogás en Argentina no se recupera la inversión, más de 15 años, y el costo logístico de transportar el orgánico no hay forma de recuperarlo con ningún método. Esto es un comentario, no es una consulta, o hay una consulta que no entendí. Bueno, él dice que la disyuntiva siempre es
es que nos encontramos, es cómo amortizar el costo logístico del traslado de orgánicos. Ahí hace una pregunta. Si tienes algún comentario. Bueno, primero, el alto costo, el alto costo de transportar la materia orgánica y los desechos, me parece que el porcentaje era como un 70% del costo, por ahí 60-70% del costo total del manejo de la basura. Eso responde a la economía lineal de quemar petróleo. O sea, para un modelo basado sobre consumir petróleo y transportar materia orgánica y transportar agua en varios 100 kilómetros, responde perfectamente al modelo, quemar petróleo. Y es evidente que quemar petróleo por transportar agua nunca ha sido algo rentable. Entonces, efectivamente, si en vez de llevar ese material orgánico a 50, 100 kilómetros de distancia, incluyendo el agua, pagar por ello, hay una alternativa que es aprovechar de eso localmente, esa agua se inyecta entonces en la alcantarilla, o lo ideal es utilizarlo para riego por sus efectos como abono, sus consecuencias como fertilizante. No habría que transportarlo, o sea, se mueve por tubería y punto. Con respecto al compost, eso hay que transportarlo sí o sí, hay un costo de transporte. Pero si el municipio lo utiliza en sus parques para mejorar su suelo, bueno, es un beneficio para el municipio por un lado, y por lo otro, si lo pueden vender a la agricultura, y en ese caso es el propio productor agrícola que viene a recuperar su compost y que se lo transporta a su costa. Entonces no es un costo en ese caso para el municipio. Y es una forma entonces de trasladar, digamos, el costo por comprar transporte, o sea, por quemar petróleo, en un ahorro y en un beneficio localizado. Y eso responde a otro modelo de negocio, que sea más bien un modelo de negocio circular. Bueno. Por aquí Gusoria Castellón, de Bolivia, pregunta que cuál sería un correcto tratamiento de la materia orgánica. Supongo por lo que dice que es antes pues, de tratarla, algún picado del mismo o algún triturado. Ok, a ver, si menciona el triturado, está hablando de cuál sería el mejor proceso para adecuar, para preparar la materia orgánica antes de la digestión. Primero hay que saber que hay dos formas de tratamiento anaeróbico. Hay una fase sólida, en el cual entonces se dispone la materia orgánica tal cual como es en el sistema cubiertos, se la aporta un poco, le va un poco, o el percolado se va reciclando y se inocula con las bacterias. Entonces, en ese caso, no es necesario triturar la materia y no es necesario aportarle mucha agua, o sea, ponerla en fase pastosa. Y el resultado es simplemente es el compost, o sea, una materia, un digestato. Ahora, el otro proceso sería de triturar, primero separar, hay que evitar de que hayan plástico, metales, etcétera, que puedan dañar el sistema. Pero es separar, triturar e inyectar agua para formar una pasta, un líquido, y esto entonces puede llevarlo y manejarlo como líquido hacia el biodigestor y calentarlo también. Pero después hay que separarlo, hay que desaguar, y hay sistema para eso, y yo me encuentro de nuevo entonces con la fase sólida, que va a compostaje, y una fase líquida, que en ese caso va a también una adecuación para poder disponerlo, hay que desinfectar térmicamente, y ahí está el otro proceso. ¿Cuál es el mejor de los dos? Va a depender de factores, de otros factores. ¿Qué repuestos tengo a disposición? ¿Cuáles son los proveedores? ¿Qué espacio tengo a disposición? Etcétera, etcétera. Pero no hay mejor proceso que otro. Bueno, Francisco Dionisio López Gómez de México
Pregunta si los biodigestores comerciales, ¿qué tan recomendables pueden ser para tratar la materia orgánica? Ya que en México se comercializa el Rotoplas, pero solo para aguas residuales. Efectivamente, en la biodigestión anaeróbica hay varios tipos de nutrientes, o sea, la materia que va a ingresar en el biodigestor. Y aquí hablamos de lodos de planta de agua servida, hablamos de lechería, de matadero y de residuos orgánicos, purines, por ejemplo, y la basura, los residuos urbanos. Efectivamente, esos residuos tienen un componente, su característica físico-química diferente y deben ser tratados de manera diferente. Si yo tengo un líquido, lo voy a manejar como un líquido, con bombas. Si tengo una pasta, lo trataré como una pasta viscosa y necesito otro tipo de bombas, otro tipo de sistema. Y si tengo un sólido, no lo voy a mover con bombas, necesito otro sistema para poder trasladar ese material. Entonces, cada sustrato, cada influente debe ser definido en sus características físico-químicas para a partir de ello determinar cuáles son los equipos adecuados al sustrato que voy a manejar. Entonces, si el sistema que me mencionó Rotoplas es un sistema adaptado para un sustrato bastante líquido, como por ejemplo un reel de una cervecera que es muy líquido, bueno, puede ser bien en ese caso. Pero en el caso de una pasta generada a partir de una mezcla de agua y de residuos urbanos, muy probablemente que por las fibras, por la viscosidad del producto, es bien probable que el sistema no sea adaptado. Pero para eso los ingenieros deben proponer y calcular sistemas adaptados a las características físico-químicas del producto que debe ser entonces involucrado en la biodigestión anaeróbica. Bueno, Martín Sáez pregunta, ¿qué diferencias tiene la composición de compost producido de procesos anaerobios de aeróbicos? A ver, yo no soy especialista en compostaje, entonces no le puedo responder a través de mi experiencia, pero solamente puedo decir desde un punto de vista proceso, tengo entendido que la digestión anaeróbica permitiría biodegradar mucho más materia que la aeróbica, pero no tengo la experiencia para poder hacer fe de ello. Después, deja bien claro que la materia digerida resultante de la biodigestión anaeróbica podría todavía tener algún grado de olor si es que no se hubiese digerido completamente. ¿A qué grado, a qué tipo de olor me refiero? Me refiero, por ejemplo, a amoníaco si tuviéramos mucho nitrógeno desde el inicio. Me refiero a ácido sulfídrico si tuviéramos mucho sulfato o azufre en el sustrato inicial. Pero eso hay que considerarlo desde el inicio del proyecto para entonces mitigar, encontrar las soluciones técnicas y tecnológicas que existen para aminorar el problema. Con respecto a un compost tratado de manera aeróbica, es en general un sistema que no produce mal olor, porque la oxidación con aire hace que no aparecen componentes de tipo amoníaco, de tipo H2S, mercaptanes, escatoles, etc. En general, no, están rápidamente oxidados y por ende no aparecen malos olores. Pero yo le estoy diciendo que la digestión aeróbica implique siempre mal olor. No. Una digestión aeróbica mal estudiada, mal hecha, mal operada, puede significar apariciones de malos olores. Sí. Por eso que son estudios que deben hacerse de manera ser responsable con análisis desde el inicio. Bueno, entonces por aquí preguntan
Gerald Fonseca, que en cuanto a la energía calculada, si es a partir de un análisis exergético y si no es así, si habría que tenerlo en cuenta también. ¿A qué se refiere con exergético? O sea, yo no... sí, son conceptos de la termodinámica bastante complejos. Yo no he abordado el análisis considerando exergía, entropía, etcétera, etcétera. Lo he abordado de una manera mucho más sencilla, cuál es la energía disponible y conociendo las eficiencias de transformación de esa energía térmica en calor para la cocina, en calor para la caldera y energía eléctrica, solamente lo he abordado de esta forma. Ahora, la pregunta es compleja y es interesante. Efectivamente, la exergía es un concepto importante, pero yo creo que hoy en día la problemática que tenemos es mayor. O sea, primero resolvemos el problema de cómo manejamos esa energía, la que hoy en día la disponemos en un hoyo, ¿no? Y una vez que hayamos resuelto eso, podríamos preocuparnos de la exergía que vendría después. Ya. Lina Marcela Cárdenas Cleves pregunta cuál es el potencial, los retos y cómo promover la digestión anaerobia como alternativa de aprovechamiento in situ en el contexto urbano. Lo anterior porque generalmente se implementa en lo rural. Mire, yo soy un técnico, no soy un político. Y yo creo que esa pregunta habría que hacerla a los políticos. ¿Por qué no se han implementado más digestores anaeróbicos en las ciudades? Hay varias razones. Tema de mal olor, ok, pero si uno ve el caso de Santiago de Chile y Chile en general, las grandes ciudades, disponen de biodigestores anaeróbicos para tratar los lodos de las plantas de agua servida. Entonces, en ese caso se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho para el tema de la materia orgánica y de los residuos urbanos? Como decía, hay razones de paradigma, hay razones de lobby, y finalmente nosotros los técnicos, los ingenieros, no ponemos a disposición de la política, pero si no hay una decisión política para cambiar esto, la solución no es tecnológica, es meramente de decisión política a nivel nacional, primero, y después local. Bueno, Diego Amaral de Brasil pregunta si existe algún estimativo del precio del litro del biogás producido considerando las diferencias de aplicación. El precio del litro del metano, ¿diferencia con respecto a qué? ¿Con respecto a otros combustibles? Yo imagino la que consulta sí. es incompleta. Posiblemente sí, asumimos que la referencia se está tomando con respecto al recurso fósil. Ajá, sí. Ok. A ver, hoy en día yo no manejo el valor dólar por litro de metano producido, y eso depende de los procesos, depende de las plantas. Pero hoy en día los rellenos sanitarios que generan ese biogás tienen la obligación de captarlo y podrían incinerarlo en una torcha, en un incinerador. Y no lo hacen. Eso sería una estupidez quemar energía. Entonces, simplemente la transformación de energía eléctrica. Han comprado generadores eléctricos que son muy costosos, los operan con costos de operación muy altos, se han conectado a la red eléctrica, y yo no creo que eso se haya hecho porque no es rentable, se ha hecho porque lo es rentable. Ahora, hoy en día los municipios que tienen parques están comprando fertilizantes industriales. En el caso de Santiago y algunas ciudades falta agua para regar los parques y regar, digamos, las calles, los bandejones, las alamedas. Y aquí hoy en día están pagando
para transportar esa agua a un relleno sanitario. ¿Por qué en la casa, o sea, en la casa, me dice localmente, no mantener la materia orgánica, hacer un proceso, extraer la energía y disponer de esa energía, y disponer del agua, disponer del fertilizante, etcétera? Yo creo que ese estudio económico hay que lanzarlo, hay que hacerlo a nivel nacional en los distintos países. Parar de hacer estudios parece lo mismo cada año, de cuánto cuesta transportar la basura, de cuánto quiero que haya en la basura. Yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma y ahora empezar a hacer estudios y sacar números que nos permiten a los políticos tomar las decisiones pertinentes. Entonces, hagámoslo. O sea, mi trabajo consiste en despertar la conciencia, explicando que hay un potencial, pero ahora empecemos a hacer estudios más serios, pruebas piloto, tesis, etcétera, y pongamos números reales efectivos basados sobre mediciones reales efectivas. Bueno, yo creo que hay, Orlando y Jean-François, como unas 20 preguntas más. Yo creo que haría la última y más bien podíamos ver la posibilidad de compartir tal vez las demás preguntas a Jean-François y conectar con la gente que estuvo, con las personas que estuvieron presentes. Entonces te haría la última pregunta. Santiago Gutiérrez pregunta que si en México algunos rellenos sanitarios tienen lagunas posterior a las celdas para captar lixiviados. ¿Qué diferencia existe entre sacar el biogás de la celda del relleno o forrar dicha laguna? A ver, con respecto a México, yo no conozco los rellenos sanitarios de México, entonces no voy a responder a cómo se hace allá. Con respecto a captar el biogás en el relleno, si se hace directamente sobre las celdas o sobre las lagunas de percolado, las piscinas de percolado son bastante grandes, entonces poner una laguna encima, poner un liner, un plástico encima, una cobertura para captar ese biogás es bastante costoso y hay que pensar también en la operación de ello. Yo nunca lo he visto, en Chile nunca lo he visto, México no sé si lo hacen, no tengo idea, pero sí, o sea, mi trabajo no va hacia ello, mi trabajo va hacia parar de llevar esa agua al relleno sanitario que al final no solamente genera un problema de relleno sanitario, pero por otro lado es una pérdida de recursos. Pero sí lo que me consta es que en esas lagunas de percolado fresco, que es un sustrato muy cargado en materia orgánica y por ende donde hay un potencial de biogás, yo me recuerdo observar un burbujeo desde el fondo. Pero ese burbujeo no era tan importante, tan relevante como para invertir en un tremendo proyecto y captar ese biogás. No se me ha hecho evidente de que era la solución. Ahora, si ese percolado genera malos olores, es diferente. En ese caso habría que cubrirlo, pero por otras razones. Y una última opción, que por qué no, por qué finalmente ese percolado muy cargado orgánicamente no se manda a un digestor para acelerar el proceso y extraerle entonces el biogás. Sería factible, pero no es una inversión. Y yo creo que lo más simple es finalmente retornar ese percolado al relleno sanitario, donde adentro mismo se va a producir el fenómeno de digestión anaeróbica y entonces de captación del biogás. Es una opción, una mitigación frente a lo que hoy en día tenemos, pero yo considero que no es la solución final y definitiva. O sea, la materia orgánica no hay que llevarla al relleno sanitario. Ese es mi punto de vista. Listo. Yo quisiera como hacer un comentario final, que desde la red Biolac, pues estamos conversando como por el chat, y es que nosotros, con el tema que ha planteado Jean-François, que ha sido muy pertinente en este momentico para nuestra posición frente al manejo de los residuos sólidos municipales,
Y es que también hay otras formas absurdas de gestionar la basura y hoy pues vamos a estar informando también nuestra postura desde la red Biolag frente a la incineración, especialmente importante hoy para Brasil, donde se está llevando también un fuerte lobby en esa dirección. Entonces, en ese sentido, pues nos ha parecido muy clave la conferencia de Jean-François. Y esperamos pues también, como decía al final Jean-François, que se genere esa conciencia de que hay otras formas de tratar la materia orgánica. También quisiera anunciarles, no sé si Orlando me colocas el PowerPoint para anunciarles nuestro próximo encuentro virtual que va a ser en octubre. Claro que sí, Gloria. Me sumo a las palabras que estás diciendo al final, que debemos procurar modelos de desarrollo que permitan aprovechar este importante componente de la materia orgánica antes que llevarlos hasta el vertedero. Dame un momentito para tratar de resolverlo, de Gracias. compartir pantalla. Desde el IICA agradecemos a todos los participantes y en particular al presentador del día de hoy que tuvo esta importante intervención y que nos viene a aclarar bastante los conceptos por los cuales podemos realizar un mejor aprovechamiento de la materia orgánica. Y desde el IICA también queremos hacer parte de la economía circular con la cual empezaba la introducción de Jean-François. Generalmente hemos tenido modelos de desarrollo que se orientan hacia el descarte o el desecho de los materiales y de los componentes que componen los residuos. En este caso, tenemos entonces una excelente oportunidad en esta mañana de poder haber tenido la intervención de Jean-François hacia otro esquema de desarrollo más sostenible. Y sí, creo que en este momento ya logré visualizar acá. Gloria, adelante. Bueno, sí, por último, quería anunciarles a todos que vamos a, este año, como no hay posibilidad pues de celebrar el encuentro en Arequipa, haremos un encuentro virtual desde la red Biolag del 6 al 8 de octubre. Serían jornadas de más o menos hora y media, 2 horas, donde tendremos la participación cada día de unas mesas de trabajo con 2 o 3 expositores, entre los cuales se incluyen pues temáticas específicas, conferencias de parte de nuestros miembros asociados, incluso habrá presentaciones de los artículos que estarán elegidos para la publicación en la revista y de algunos de nuestros asociados que trabajan en los grupos de trabajo que tenemos en la actualidad con 7 diferentes temas técnicos que estamos coordinando y donde más o menos tenemos una participación como de unas 253 personas dentro de todos estos 10 grupos de trabajo. Entonces, espero reserven la fecha, los esperaremos en ese encuentro virtual y estaremos entonces avisándoles oportunamente del programa y de la forma de conectarse a nuestro encuentro virtual en octubre. Muchas gracias, le agradezco mucho a Jean-François, de verdad que ha tenido mucha acogida al tema y estamos recopilando los correos para también mandarte las consultas que quedaron pendientes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por la tribuna y la oportunidad. Un gusto, Jean-François, que pase bien. Bueno, muchas gracias a todos. Se cuidan, que estén muy bien.